largo del texto. Entonces de repente hay dos palabras que son exactamente la misma, que parece que se repiten como por error, pero no es un error. Quiere emular o quiere imitar la forma en cómo hablan, es lo que yo estoy pensando, ¿no? Y luego aparece no solo la palabra, sino oraciones completas, ¿no? No quiero decir el párrafo, pero sí oraciones. Entonces estoy leyendo y es como que siento que vuelvo a, como que releo algo que ya había leído y está ahí como muy curioso, ¿no? El capítulo. Esto es pa' lluvia. La noche de San Juan, mi abuela formó una fogalera gigante. La hizo en el medio de la huerta y tenía varios metros de altura. La noche de San Juan no se podía respirar porque todo el mundo quemaba la hierba seca que había acumulado en el año. A la manta de nubes que normalmente estaba acechando sobre el barrio se le sumaba la humacera y ya todo era como una masa blanca y pesada que se pegaba a la piel. Gracias, Raiza, sí, aquí estoy. Y mira, de todas formas, si de repente te desconectas y eso, yo estoy subiendo ahí las grabaciones por si te llaman la atención. Ahí las puedes consultar después con todo gusto. Del cielo llovían papeles y trozos de gomas de los coches. Estaban abuela, tío Ovidio, mi padre y mi madre. Desde la azotea de abuela se podía ver todo el barrio lleno de puntitos de fuego. Las aldoriñas estuvieron toda la tarde volando arrebatadas, chillando, mientras abuela y papi echaban los escombros que habían sobrado de construir cosas durante el año y toda la hierba que habían arrancado. Esto es pa' lluvia, decía todo el tiempo tío Ovidio, mirándolas volar descontroladas. Esto es pa' lluvia. La fogalera que hicieron tenía un muñeco en el centro con los ojos pintados con rotulador y una gorra de ferretería, los dos caminos. Papi cogió, por ejemplo, esos detalles me dan mucha risa, ¿no? Me lo imagino perfecto, así como estas gorras mal hechas, ¿no? Que manda uno a hacer para promocionar el negocio. Aquí en México son muy comunes, ¿no? Entonces estoy intentando visualizar todo esto. Papi cogió un palo viejo de fregona y le puso una ropa que antes era de abuelo. Una camisa de rayas azules y blancas con un bolsillo grande, que a él le quedaba estrecha y que recuerdo que se le veía la barriga por fuera, redonda y grande como un bimbo, y unos pantalones de pinza negros que también eran de él. Cuando vi la ropa que le habían escogido, me entró miedo. Me entró miedo de si un día abuelo quería dejar a la alemana y volvía pa' casa abuela y le daba por buscar la ropa esa. Ya cuando el cuerpo del muñeco era pura ceniza, empezaron a caer las primeras gotas. La lluvia de verano me daba mucha agonía. Al principio, pues fue el sereno y después las barranqueras de agua bajando por la carretera, los charcos dentro de los surcos. Abuela tenía las papas al fuego. Nos fuimos corriendo de la huerta, ya cuando el agua había apagado las últimas llamitas. Mientras corría, sentí que aunque Isora y yo nos habíamos prometido que íbamos a hacer lo posible por conseguir que nos llevaran a la playa, eso pues la verdad es que no iba a pasar. Ese verano todo el mundo estaba trabajando mucho. Mi padre decía que se estaban montando en el dólar y que por eso iba para el sur hasta los domingos. Entramos en casa abuela. Había piñas asadas y mojo cilantro. Nos comimos las papas chineguas que habían cogido a principios de junio, cuando yo todavía estaba en el colegio. No me tocó cogerlas a mí porque el domingo que lo hicieron yo tenía que hacer un trabajo en una cartulina con Isora. No me gustaba nada coger papas. Había que levantarse temprano, ponerse los tenis y ponerse los tenis y la ropa viejos. Así dice. Pasábamos toda la mañana agachadas, abuela y yo y mi madre, y si no estaba limpiando casas rurales, cogiendo las papas detrás de mi padre y mis tíos que las iban cavando. Abuela y yo teníamos que escogerlas a medida que avanzábamos y las poníamos en cubetas según si eran pequeñas o si eran grandes. Papi siempre decía que yo tenía la sangre muerta, que tenía la sangre muerta porque más gastaba más paciencia que un ministro. Con las papas, a mí me dolía mucho la espalda y los mocos de las narices se me ponían negros que parecían picha.
Lo único que me hacía sentir bien era sacármelos y darles formas de redondel con los dedos. Estar sola con mis mocos negros, lejos de las papas y las cubetas. Cuando terminamos de comer, fui al mueble de la cocina de abuela y cogí la tableta de chocolate en la Candelaria. Partí un trozo con los dedos y me puse a raspar los dientes contra el chocolate como un ratonito entristecido. Pensé en Isora, en si estaría también comiendo piñas asadas con la abuela y la tía, en si estaría pensando en la playa con tanta agonía como yo lo estaba haciendo. Me acerqué al cuarto de la tele y levanté el teléfono. Marqué el número de Chela. Shit, ¿qué estás haciendo? Dijo Isora. Pues estoy aburrida porque ya se acabó el fuego. Mañana voy temprano para tu casa, le pregunté. Vale, shit. Trae el bañador que a lo mejor alguien nos lleva para la playa. Me acosté temprano para ponerme a pensar en la playa. La última vez que fui era porque mi padre quería ir a pescar y mi madre y yo lo acompañamos. Fuimos a la punta de Teno. Era Semana Santa y hacía mucha ventolera. Pero me bañé igual. Mi madre se puso encima de un risco a vigilarme porque, como decía abuela, la mar es el demonio y la niña no se defiende nadando. Mientras comía pipas y mientras miraba revistas de decoración de casas estilo rústico y revistas de punto cruz. La marea estaba alta. Pegadito a la orilla, yo metía la cabeza para el fondo. Agarraba puñados de piedritas y los intentaba sacar para afuera. Cuando la sacaba para afuera y a la superficie, ya casi no me quedaba nada en las manos. Una de las veces dentro del puño me salió un burgado vacío que parecía una luna gastada brillando. Siguiente capítulo o sección se llama Cremita, cremita por el cuello. Estos nombres, o sea, está divertido, pues. Cremita, cremita para el cuello. Nos pasamos toda la mañana preguntándole a la gente si nos llevaba para San Marcos, pero nadie podía. Las viejas eran las únicas que parecía que querían acompañarnos. Las viejas eran las únicas que parecía que querían acompañarnos porque estaban que no cagaban con Isora. Pero ellas no tenían coche ni sabían conducir y la verdad no nos iban a acompañar caminando. Caminando por la carretera porque eran casi 3 horas de camino y la vereda era muy estrecha. Y los coches pasaban muy pegados. Pensamos en ir solas. Y Sora cogió las cosas y las metió dentro de una maleta. La toalla, la crema, los bañadores y unos bocadillos de chorizo, revilla y queso. Desde el mostrador, Chela nos escuchó los escorrosos en la parte de abajo de la venta, porque Isora estaba buscando los tenis viejos y vino corriendo para abajo. ¿Pa dónde carajos van ustedes? Quisiera saber yo. Pa la playa, bitch, le dijo Isora. Y Chela se quitó la chola. Y Chela se quitó la chola de levantar para lanzársela a la cabeza gritando, pa la playa, te voy a mandar yo volando, cachoputa. Es que me da risa porque nos confiesa durante capítulos anteriores que a la abuela le dice bitch y Sora. Y Sora le dice así a su abuela. Y Sora sí sabe que bitch significa perra, pero a su abuela le dijo que bitch significaba abuelita, ¿no? Entonces todo el tiempo le está diciendo bitch, ¿no? Yo me pegué a una de las estanterías donde estaban colocados los jugos Libis llenos de polvo y telas de araña. Y Sora se escondió detrás de las neveras de los congelados corriendo y empezó a repetir por lo bajito fucking bitch, ojalá te mueras. Che, que está aquí esperando el hombre de los dulces, muchacha, gritó una voz de vieja desde la puerta de la venta. Chela salió escopetada para arriba con la chola todavía en la mano. Hizo que ya se fue tu abuela para arriba, sal para afuera, le dije despegando la espalda de la estantería. Lo volví a repetir y esperé, pero seguían sin salir de detrás de las neveras. Me senté encima de una caja plástica en una esquinita del cuarto y esperé de nuevo.
En un momento me pareció que se había dejado dormir o que se estaba estregando porque respiraba muy fuerte, pero no me atreví a mirar. Me dio miedito, pues no sé por qué. Una horita después salió arrastrándose de detrás de las neveras, arrastrándose como una lagarta envenenada, y me dijo, shit, acompáñame al baño, que me estoy cagando viva. Y le vi los ojos enchopados de haber estado llorando. Comimos en casa abuela. Comimos coditos fritos, papas guisadas y mojo rojo. El mojo de abuela era aguachento porque le echaba agua de aljibe. Cuando ella era pequeña había escasez de aceite y ya de manía lo seguía haciendo. También comimos gofio amasado. Abuela lo ponía dentro de un plato hondo y nosotras lo íbamos cogiendo y haciendo pelotas y lo pasábamos por el mojo aguado. Nos dejaba comerlo todo con las manos, decía que con las manos era más sabroso. Chela, cuando nos veía hacerlo, nos gritaba que éramos unas cochinas, que cómo mi abuela nos dejaba hacer esa hediondada. Y yo notaba cómo decía tu abuela con resentimiento. Ella sabía que abuela nos trataba a la papita suave. Cuando terminamos de comer, Isora dijo que se le habían ocurrido que podíamos hacer que el canal era la playa San Marcos. Al salir de casa abuela, cogimos unos sombreros de ir a la huerta de tío Vidio y nos fuimos a buscar a Juanita Banana para que fuese con nosotras a la playa inventada del canal a hacer machangadas. Sabrá Dios qué es eso. Juanita Banana era un niño, Dios santo. Juanita Banana era un niño que vivía al lado de mi casa y lloraba si no lo llamaban por el nombrete. Y Sora gritó su nombre y Juanita Banana salió por el balcón con un bocadillo de lomo y de huevo en la mano. Juanito, ven con nosotras que vamos a hacer que el canal es una playa y que criticamos la celulitis de las mujeres. No puedo, respondió. Mi madre me mandó a arrancar la hierba. Juanita muy pocas veces podía ir a jugar porque tenía que arrancar la hierba o echar de comer a los chanchos, a los animales, o podar la viña, o baldear los patios, o lavar los coches, o la minimoto del hermano. Su padre quería que trabajase. A Juanita Banana no le gustaba estudiar y el padre le decía que lo iba a mandar a los tomates como no estudiase, y yo a veces sospechaba que aquello no era solo una amenaza y que de verdad el padre quería que se fuese ya para los tomates desde chiquitito. Me lo imaginaba ya de viejo, con la cabeza calva por el centro, con la cabeza como una huerta bien quemada, y con la barba con algunos pelos blancos. Él mayor con los tomates en las manos y los otros hombres llamándolo Juanita Banana esto, Juanita Banana lo otro, y él pues ya triste, triste y acordándose de que cuando era chico y jugaba con nosotras a las Barbies y a los Ken y nos decía con la Barbie, Dios mío, hola chicas, soy Shakira, soy muy guapa. El canal estaba un poco más abajo de la venta, justo por la parte de atrás del centro cultural. En el centro cultural fumaban porros los chicos que ya iban al instituto, los kinkis, así los llamábamos. A mí me daba mucha vergüenza pasar por delante de ellos porque no sabía cómo comportarme. Y Sora se conocía todos los nombres de los chicos del centro cultural y los decía como una canción. Geray, Jairo, Eloy, Ancor, Iván, Acaimo, y los saludaba y para ella no había ningún problema con verlos. Era bastante famosa, tenía una venta y si no la saludaban, a lo mejor la abuela dejaba de venderles el bocadillo chorizo perro y la Coca-Cola de las 5 de la tarde, que era cuando los chicos se juntaban después del instituto a fumar porros y a comer bocadillos y a hablar por el Messenger cuando había un sitio en los ordenadores del centro cultural, que hacía muy poco que los habían traído. Ya desde lejos la entrada del centro cultural apestaba a porro. En aquella época la policía venía muy a menudo porque decían que en el barrio se movía mucha droga. Juanita Banana nos contó una vez que el hermano le dijo
que en el bar de Antonio los hombres se metían droga y yo la verdad no me hacía una idea muy clara de qué era la droga ni para qué servía. Pero cuando Isora y Juanita lo comentaban, yo decía, sí, muchachos, sí es verdad, hay droga por todos lados. Isora conocía una parte del canal, Isora conocía una parte del canal en la que algunas de las lajas de cemento que lo cubrían estaban rotas y se veía el agua que corría cargada de pinocha y piñas de los pinos y piedras que venían del monte. Nuestros cuerpos cabían dentro de esos bújeros secretos. Seguimos el recorrido del canal caminando por encima. Era un camino muy estrecho, si nos enriscábamos para un lado podíamos reventarnos como conejos. Cuando llegamos a las losas levantadas, vimos el pueblo todo, todito. Vimos Redondo, el barrio de por la izquierda y otros barrios de por los lados que no sabíamos bien ni cómo se llamaban. Cubiertos de nubes, de posmita, de tristeza gris oscura. Y vimos el centro del pueblo y los barrios bajos, los barrios con suerte, iluminados por una luz amarilla, brillante, y allá al fondo, justo enfrente del mar, la playa San Marcos. Chos, dijo Isora, y se le levantaron las cejas hasta casi rozarle el naciente del pelo. ¿Te imaginas haber nacido en esta playa? Sacamos las toallas de las maletas y las... ¡Ay, ay, ay! Sacamos las toallas de las maletas y las colocamos dobladas en los bordes de los huecos del canal. Y Sora y yo todavía no llevamos parte de arriba del bañador porque mi madre y Chela no nos dejaban. Además, Isora decía que las que se ponían parte de arriba eran unas putas y que se iban a quedar embarazadas primero y yo decía que sí. Pero la verdad era que ninguna de las dos aguantaba las ganas de ponerse la parte de arriba de una vez y dejar de pasar vergüenza por tener los pezones hinchados. Aquel día, como nadie nos veía, decidimos ponernos parte de arriba por primera vez. Y Sora tenía dos partes de arriba que le habían regalado la familia de Santa Cruz por el cumpleaños y me emprestó una. Y Sora se quitó los tenis y metió los pies dentro del agua. Y luego lo hice yo. Estaba fría, más fría que la que corría por la atarjea de abuela por la madrugada. Mientras nos mojábamos los pies, yo no paraba de mirar el mar. Cierra los ojos, shit. Imagínate que estamos en la playa San Marcos, shit, dijo Isora. Y me vi caminando por la orillita de la arena, como los palos y la pinocha que bajaban por el canal, como los palos y la pinocha que bajaban por el canal me golpeaban los tobillos, pensaba que eran las piedras del mar que se estrellaban contra mi cuerpo dejándome las canillas todas matadas. Sin abrir los ojos, Isora empezó el juego. Chacha, ¿tú sabes quién es la mujer rubia esa que está entrando al agua? Sí, María, ¿no? Sí, María la de todos. Dicen que tiene dos novios a la vez. Oye, ¿y no tiene marido? Le pregunté apretando los párpados. Sí, me dijo Moreiva, la de la curva, que es un güero y que anda todo el día buscando macho en los bares y que es una borrachota. Abrí el rabillo del ojo y vi a Isora sentada sobre el canal, con los pies dentro del agua, moviéndolos en círculos. Se estaba rascando el pepe por los lados, porque siempre le picaba de afeitarse muy seguido. Se rascaba y seguía hablando. Y doña Carmen le compró un colchón porque ella ni se preocupa de que los hijos no duerman por el piso. Me fijé en sus muslos, que tenían un pelo suave y largo como el de un peluche y muchos lunares. Eran brillantes, eran casi dorados. Dice Eulalia que la vieron estregándose con un hombre de la playa detrás de la Plaza San Marcos. El día del baile magos, seguía. Deslicé los ojos desde la punta de sus dedos de los pies, gordos y con las uñas cortadas rente, clavadas en la carne, hasta llegar a su pepe, y volví a cerrarlos. Mientras ella me contaba cosas de María, la de todos, tuve una imagen nítida, tan real, de nosotras dos, ya mayores, sentadas en la playa San Marcos, cogiendo sol con las piernas afeitadas y sin bigote.
Yo le echaba crema a Isora en los muslos, le acariciaba la superficie de los muslos y ella se estiraba como si fuera un gato, y los lunares se chupaban toda la crema, y entonces volvía a apretar el bote amarillo de protección 30 sobre la palma de mi mano derecha, y de nuevo le echaba crema sobre los muslos, y en los dedos sentía los pelos enconados de sus piernas. Sentía los pelos de sus muslos saliendo como cañones que empezaban a nacer de nuevo, y yo de nuevo le llenaba todos los huecos de la piel con crema, y ella se reía y le brillaba el lunar de la barbilla, y una vez más yo le echaba cremita, cremita por el cuello, cremita por entre los dedos de los pies, cremita entre los pezones y detrás de las orejas, en las pestañas, porque las pestañas de Isora eran largas como lombrices, largas y finitas, y con el sol se volvían rubias, rubias casi que transparentes. Volvimos del canal caminando muy despacio. A Isora le dolían las uñas de los pies y se quitó los tenis. Me decía, chos, chit, no me las tenía que haber cortado tan rente. Y pisaba el piche con cuidado, para no picarse con piedritas, para no cortarse con cristales de botellas de borrachos. Cogimos unos pocos de nísperos y nos los fuimos comiendo. Estaban calientes, pero Isora dijo que mejor, que así le daban cagalera y sacaban para afuera toda la comida que le sobraba. Mientras, chingada madre. Mientras me chupaba el agüita pegajosa de los nísperos de los dedos de una mano, agarré a Isora con la otra. Me hubiese gustado darle la mano y seguir caminando, pero solo alcancé a agarrarle el brazo. Me repetí que nosotras no éramos como esas amigas que se tocaban y se decían te quiero. La mano puesta sobre el brazo de Isora me quemaba. Seguimos avanzando y ya por la altura del centro cultural la había soltado. Los chicos ya no estaban fumando porros, no había nadie en la carretera. Estaba oscuro, el cielo era una cueva. Isora siguió caminando por detrás de una fila de coches aparcados. Los coches de los hombres que se estaban jartando a vino en el bar de Antonio. Así que la seguí. Cuando me puse a su altura, me agarró ella a mí del brazo fuerte, fuerte, como si se protegiera de no caerse por un barranco. En el espejo retrovisor de un coche blanco vi nuestros cuerpos unidos, su palma de la mano y la piel de mi brazo juntas. Y duró muy poco. Cuando Chela asomó la cabeza por el mostrador, ya me había soltado. El siguiente capítulo o sección se llama se llama Un Bemeta metalizado que iba chillando goma. Un Bemeta, o sea, un auto BMW metalizado que iba chillando goma. Por algún motivo así le dicen. Muy descriptivo, sí, 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 así como muy descriptivo y muy mundano, muy vulgar, y vulgar me refiero a común, ¿no? Así como una descripción que todos podríamos hacer en cualquier momento de cualquier cosa sin pensarle mucho. Luego, ¿qué más dice? ¿Qué más dice? A ver. Ah, un Bemeta metalizado que iba chillando goma. En la venta, Chela estaba gritando que daba temor de Dios. Ya estuvieron esas putas otra vez cagando por fuera de la venta, decía. Ya estuvieron otra vez esas cachoputas. Chela decía que a las brujas del monte, Chela decía que a las brujas del monte cuando les daba ay Dios, cuando les daba cuando les daba lo cagaleteaban todo porque parecían a bobitos de tanto churre. Ella hablaba de las brujas del monte como si las conociera de toda la vida. A veces las viejas del barrio contaban que cuando eran chicas e iban a buscar penillo al monte, se las encontraban en los bailaderos, desnudas y con los pelos largos, estregándose con los pinos. Nada más verme y Sora me dijo, shit, tengo que recoger la mierda bruja con una pala. Ayúdame que yo siempre te ayudo y después jugamos a las Barbies.
No me dio tiempo a decirle que sí y ya Isora me había puesto una bolsa plástica de las de la venta en la mano para que yo me encargara de ir recogiendo la tremenda bosta que había en la entrada de la parte de atrás de la venta, que hasta la alfombra trapera chasquillada en la que se acostaba el cinzón estaba toda llena de mierda. El Cinzón era el perro de Chela. Se llamaba el Cinzón como Homer el de los Simpson. Y tenía un ojo de menos porque una vez salió a caminar por el barrio y un meta metalizado que iba chillando goma lo atropelló y llegó a la venta con el ojo por fuera. Y Chela gritó, ¡ay, mi madre, ya me desgraciaron! ¡Ay, mi madre, ya me desgraciaron al perrito! Y dijo perrito como quien siente cosas bonitas por los perros. Pero lo cierto es que si algo tenían en común las viejas de mi barrio, era que no querían a los perros ni un fisquito. Les tenían como asco, los trataban como les hubiese gustado tratar a los maridos, que se pasaban el día en el bar de Antonio bebiendo vino y jugando a la baraja. Empecé a limpiar porque lo que es Isora no hizo nada naditita. Saqué una manguera que había en el patio de Chela y le eché un fisquito fairy y empecé a mandarle la presión. Shit, la bitch dice que fueron las brujas, pero yo creo que fue más bien la puta Saraí. Me dijo mientras escurría la alfombra y el Simpson me ladraba porque le estaba tocando lo que era suyo. Saraí era la niña que vivía al lado de mi casa que tenía 2 años más que nosotras. A veces íbamos a jugar con ella, pero a Isora no le gustaba mucho porque pensaba que era media estúpida y un poco repugnante. Isora enrolló la manguera y yo me sequé las manos en la camisa. Se nos hizo tarde alegando y recogiendo mierda de la carretera. Cuando ya la teníamos toda metidita en las bolsas plásticas blancas, buscamos una huerta zarzas tupida para lanzar los roletes. El día estaba casi oscurecido por completo. Ya sentíamos el olor de los ya sentíamos el olor de los galanes de noche que nos decía que se estaba haciendo tarde y que teníamos que separarnos hasta el día siguiente. En ese momento, cuando el manto de nubes se abría en grietas muy finas, la luz última del día empezaba a traspasar el cielo y ya todo era de un color dorado brillante. Se me metía una agonía muy pero muy fuerte dentro del pecho, como si me faltara la respiración. Yo nunca sabía decirle adiós a Isora. La miraba como quien se prepara para decir adiós por muchos años. Pero Isora me acompañaba a mi casa. La verdad es que ella siempre me acompañaba. Y yo la acompañaba a ella y ella me acompañaba a mí. Así como los packs de yogures de la venta, como ella dijo alguna vez. Como ella dijo hablando de nosotras pensando que yo no la había escuchado, pero sí lo hice. Como los packs de yogures que siempre van unidos. Y por eso siempre, después de pasar todo el día jugando a las Barbies y hacer como que las Barbies eran personajes de las novelas, y los Ken eran Juan, Franco y Gato, y las Barbies eran Jimena, Sarita y Norma, y los Ken eran brutos y morenos, y las Barbies eran flacas, muy flacas, más flacas, y bailaban bien y besaban bien y se tumbaban encima de los Ken, y los Ken se tumbaban encima de ellas, y pipiripipipi, machacábamos sus cuerpitos de plástico uno contra el otro y decíamos que estaban queriéndose como se querían Jimena con Oscar, Norma con Juan y Franco con Sarita y Franco con Rosario y Franco con Rosario y Franco con Rosario. Y Rosario era la más puta, pero la que mejor bailaba y por eso siempre nos peleábamos por ser Rosario o por ser Jimena o bueno ya por últimas pues por ser Norma, pero nunca Sarita porque nos parecía la más aburrida, la más vasta, era como la cactus de las supernenas y nos daba náuseas. Y por eso siempre después de jugar a las Barbies y de hacer como que Juan se peleaba con los demás muñecos y le metía trompadas a Franco por andar juntándose con Rosario y le mandaba trompadas a los gatos de abuela y a las paredes de bloque con mujo de la parte de atrás de casa abuela y trompadas para el aire y trompadas y más trompadas, trompadas de enamorado. Y Sora me acompañaba, ella siempre me acompañaba.
Venía conmigo hasta la puerta de mi casa y los gallos y los perros y los pájaros y hasta los conejos que no son capaces de hacer algún sonido o de tal vez hacer un sonido como macucumumau, así dice, chillaban porque los sentían acercarnos a la puerta, porque nos sentían acercarnos a la puerta. Y entonces Isora se alejaba un poco y me decía hasta mañana, shit, hasta mañana nos vemos. Y me decía shit porque era como de cariño, pero un cariño como tímido, como pequeño, un cariño como silencioso. Hasta mañana la shit, hasta mañana y se iba caminando por la cuesta y su muño empinado empezaba a hacer movimientos pendulares, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda. Y ya por la mitad del camino, cuando empezaba a desaparecer de mi vista y ya solo se veía su pelo balanceándose sin un cuerpo, se viraba para mí y me gritaba, Chacho, acompáñame, porfa, que yo siempre te acompaño. Y entonces juntas otra vez deshacíamos todo el camino que habíamos dibujado en Sisa. En izquierda, derecha, en izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda. Porque Isora decía que si ibas de un lado para el otro, pues te cansabas menos y empezábamos a hablar de una vez en la que nos miamos encima para saber lo que se sentía, nomás por el gusto de sentir lo que se sentía miarse encima. Y nos meamos dentro de una huerta de papas de un vecino de abuela, que tenía muchas huertas y nos restregamos por la tierra todas miadas y ya sin darnos cuenta, Isora y yo íbamos por la altura de la casa de los homosexuales esos y ya quedaba poco para llegar a la venta y entonces Isora me dijo que si se acordaba de la vez que en el colegio le echamos un jugo manzana por la cabeza a una niña que nos caía mal y nos arrestaron. Había una sola coma como en no sé cuánto. La luz dorada brillante nos traspasaba ya las rendijitas de las nubes. Miré el cielo y ya era casi de noche. Le dije a Isora que si se acordaba de la vez que en el colegio estábamos jugando a los perros y ella tenía un perro que era Josito, el niño de Redondo, que era Josito a cuatro patas con una soga amarrada al cuello, y él levantaba la pata y hacía como que meaba las paredes del colegio, las paredes pintadas con dibujos de las Islas Canarias y con personitas chiquititas vestidas con trajes de mago y de maga y piñas de plátano y carretas con bueyes de las romerías y papas y morteros de cuando celebramos el Día de Canarias, y entonces Isora le gritaba, quieto, pinche perro puto, Cruz perro puto, quieto. Y yo me reía porque me encantaba cuando Isora decía puto. Se me llenaban los oídos de miel cuando Isora decía puto, cruz, perro, puto, puta peste a perros podridos, la puta tu madre, puto Simpson, puto cuero, puto pollaboba, puto ¿eh? Chafalmeja, puto chafalmeja, puto su normal, puto cacarruta, puta fucking bitch, más puta que las gallinas. Y sin darnos cuenta, ya íbamos por Casmelva, la rejuntada, como decía la abuela de Isora, porque no estaba casada, sino que se había rejuntado con un hombre escocés. Ya solo quedaban unos metros para ponernos delante de la puerta de la venta. Y seguimos caminando y recordamos la vez que fuimos a misa y nos sentamos en el banco de delante e Isora empezó a imitar los movimientos del cura y a mí la verdad es que me entró risa tan fuerte que el cura paró la misa para decirme que me separara y que me pusiese de pie delante de la puerta de la iglesia y todas las viejas del barrio me miraron mal y entonces cuando lo recordamos yo me acordé de que cuando estaba arrestada delante de la puerta de la iglesia y todas las viejas me miraban, me entró el miedo porque yo sabía que ya no me querían, que ellas querían más a Isora y que ahora me iban a querer todavía menos, pero yo eso no lo dije. Y seguimos caminando y llegamos a la venta y otra vez pues repetimos. Hasta mañana, shit, me dijo. Hasta mañana, shit. Subí la cuesta y ya por la mitad del camino pues me puse triste y miré al cielo y ya sí se había hecho de noche de verdad y ya las ramitas del estanque en el que ya nadie nadaba empezaban a cantar y pues parecía como una canción antigua.
Una canción que venía de siglos atrás, de cuando Isora y yo todavía no éramos amigas, pero estábamos predestinadas a serlo. Porque si algo yo sabía era que Isora y yo estábamos hechas, como estaban hechas las cosas que nacen para vivir y para morir juntas, y me di la vuelta y le dije, shit, acompáñame, aunque sea hasta acá los homosexuales, acompáñame, chacho, que yo siempre te acompaño. Wow, había como dos comas en todo el capítulo. Bueno, en la sección. La siguiente se llama Los Guiris eran unos hediondos. Hediondos con J. A mí me gustaban y no me gustaban las casas rurales. O sea, se quiero decir, me gustaban porque eran bonitas, pero no me gustaban porque pues no eran bonitas y porque entre ellas y yo había como una pared enorme de papel transparente de cocina, papel film, que no me dejaba participar en las mejores cosas de las casas rurales. Las casas rurales estaban en la calle de al lado de mi calle, el Paso de Burro. Ándale, aquí está el truco. Déjame, tengo que hacer la anotación porque aquí ya nos salió el nombre el nombre del libro. Ajá. Las casas rurales estaban en la calle de al lado de mi calle, el Paso del Burro. Las casas rurales tenían la culpa de que los días en los que mi madre no tenía que ir al sur a limpiar hoteles, tuviese que limpiar casas rurales y no pudiésemos ir a la playa, y por eso pues a mí tampoco me gustaban las casas rurales. Ándale. Entonces Paso de Burro es algo mucho más simple. Bueno, no es el nombre exacto, pero ya nos da ahí como un hint, ¿no? Bueno, eh, sigo leyendo. Si yo quería estar con mi madre, tenía que ir con ella a limpiar las casas rurales, pero a mí me aburría limpiar las casas rurales. Ella a veces me decía, quédate ahí tranquilita, hija, jugando, y yo me quedaba y me sentía como un vacío hondo dentro del estómago, y pues me ponía triste, pero si ella me decía, me tienes que ayudar a limpiar las casas rurales, y no me dejaba jugando, entonces tampoco me sentía contenta, porque yo odiaba limpiar las casas rurales. Yo de mayor quería ser secretaria de papeles, no quería ser limpiadora. Nosotras podíamos entrar a una parte de las casas rurales en la que no podían entrar los clientes. Así llamaba mi madre a los extranjeros, o sea, a los extranjeros. Donde podíamos entrar solo nosotras era un cuarto que apestaba a mosto, con telas de araña y con manchas de tierra en las paredes blancas que ya se habían vuelto canelas y que mi madre y el hombre de los jardines llamaban el cuarto a peros. Sabrá Dios qué es eso. Yo me sentía especial de estar en el cuarto aperos, pero luego me daba cuenta de que los extranjeros eran más especiales porque podían echarse en las tumbonas y leían libros enormes. Y a mí no me gustaba leer ni fisquito, pero quería que me gustase leer porque los extranjeros leían y se lavaban en las duchitas y comían en las mesitas debajo de las sombrillas que yo llamaba paraguas y que estaban hechas con palmeras secas y dormían en camas con sábanas blancas con una mosquitera encima de la cabeza como si estuvieran en la selva. Mi madre se ponía a meter la loza dentro del fregadero con lejía para sacarle la mierda que le habían dejado los guiris, porque mi madre decía que los guiris eran unos hediondos y que no sabían limpiar, que si en las casas de ellos no limpiaban o qué. Ella decía que si eso era cochino. En los hoteles, mira, que ya ni te cuento, y me preguntaba que si en las casas de ellos no lo hacían porque en las habitaciones de los hoteles dejaban la mierda por fuera la taza y se cagaban dentro la papelera, como perros hediondos. Y mi madre limpiaba aguantando la respiración y ya para el resto del día estaba toda provocada. Mi madre limpiaba las costras de huevo, las manchas de huevo de los platos, los tenedores y los vasos, que también se manchaban por beber con las manos sucias de huevo.
y me decía que fuera barriendo las hojas y los higos, ay, y las hojas y los higos podridos y reventados contra el piso del patio donde estaba la piscina. Ay, ya le estoy pegando acá, déjame. Bueno, creo que no se movió mucho. Allí los veía a los guiris haciendo sus cosas de guiris en casas rurales mientras barría. Me imaginaba que yo era un cliente con los hijos clientes con bañadores de cuerpo entero, que yo no entendía por qué llevaban esos bañadores y me bañaba en la piscina. Y perdida en la fantasía, dejaba arrimados el escobillón y la pala contra el muro y me acercaba un poco al borde. Me quedaba allí, de pie frente a ellos, con las manos detrás de la espalda. Los niños que estaban jugando me miraban como si hubiesen visto una aparición. Porque ¿qué hacía una niña limpiando como una mujer limpiadora? Ahí es cuando me sentía poderosa, pero de repente se botaban dentro de la piscina y se ponían a nadar y entonces con el calor apretándome la punta de la cabeza, se me aparecía la se me aparecía la capita de Phil delante de los ojos y me daba cuenta de que yo no era un cliente, sino que era la hija de la mujer de la limpieza, como la gente la llamaba, y que si no me ponía a recoger las hojas, mi madre me iba a pelear. Así que recogía las hojitas pensando que no era un cliente, pero pues que tampoco era buena limpiadora. Abuela siempre le decía a mi madre, cuando la veía limpiando, que ella era un hacha, que andaba siempre diestrita, que era como una centella, y al escucharla decir eso, pensaba que yo no iba a ser nunca ni la mitad de rápida que mi madre. Entonces mi madre salía y me decía, espabilate, órale muchachita, que parece que tienes la sangre muerta. Y de repente se me paralizaban los brazos y las piernas y algo hacía que no pudiese seguir barriendo, sino que me quedase embobada mirando a los clientes y cuanto más me decía, espabilate, órale muchachita del demonio, más lento lo hacía y por eso a veces mi madre me decía que me quedase jugando, porque yo le atrasaba el trabajo mirando a través de la capita de fil que había entre yo y los clientes. Siguiente capítulo se llama Se comían los conejos sin masticarlos. A ver qué dice. Shit, la bitch me puso a régimen otra vez, me dijo Isora por teléfono. Es una dieta de cebolla. Tengo que comer todo el rato sopa de cebolla 2 semanas. Pues qué asco, le respondí. Shit, pues ven para abajo, que tengo un montón de ganas de hacer un queque, pero no me lo puedo comer. Que solo puedo comer sopa hedionda de esa. Ven para abajo y miro cómo te lo comes. Ahorita voy, le respondí. En la calle sonaban las amasadoras de cemento girando. Todos los días había algo que construir en el barrio y detrás de los muros siempre se movía un amasador haciendo un sonido como de fantasma arrastrando cadenas. Ese día tampoco se veía el sol en el cielo, pero se podía sentir que estaba metido detrás de las nubes. El cielo era como una pared blanca. El cielo era como una pared blanca con un círculo amarillo pintado con creyones que alguien había tapado después con más pintura blanca. Hacía mucho calor. Era la calima, como decía mi padre. Nos dolía el pecho de respirar. Las cosas se volvían más pesadas, como si tuviéramos cemento de las amasadoras dentro de los tenis. Cuando llegué a casa de Isora, la puerta de atrás estaba abierta y olía a queque. El Simpson dormía acostado sobre un asiento de piedra que quedaba al lado de la puerta. Y Sora tenía puesto un delantal de Campofrío que le habían regalado los repartidores del jamón. Shit, todavía esto se está haciendo, dijo con los ojos caídos. Estaba triste ese día. Siempre que Chela la ponía régimen y Sora se ponía triste. Luego no sabía otra cosa que hablar de comida, la muy cabrona, de cosas que le gustaría comer, de cómo se hacía el queque de yogur y el queque de quesillo.
Sobre el pollo de la cocina había un reguero de harina y cacharros vacíos de yogures. Te voy a enseñar una guapada, shit, una cosa que encontré en una gaveta, me dijo. Y por el brazo me llevó hasta el cuarto de su tía Chuchi, que tenía un cuadro de la última cena en relieve sobre el cabezal de la cama. Demonios, ¿de dónde saca estas cosas? Pues bueno, está muy divertida, ¿no? Y Sora sacó de la gaveta un mechero en el que aparecían un hombre con una cuca, un hombre con una cuca muy larga, como un chorizo perro, y una mujer apoyado sobre una palmera en una playa que tenía la arena blanca. Y Sora movía el mechero y a medida que lo hacía, la cuca del hombre desaparecía dentro de la mujer o volvía a aparecer. Era un mechero con dibujo en 3D brillante. Chiquita guarrería, dije. Shit, ¿tú crees que mi tía fuma porros? Me preguntó. Pues no lo sé. A lo mejor le regalaron el mechero por el cumpleaños. ¿Qué será el mechero? No sé, ahorita descubriré. No lo sé, a lo mejor le regalaron el mechero por el cumpleaños. Y lo guardó de nuevo en la gaveta porque el horno ya estaba oliendo a quemado. Cuando Isora puso el queque sobre la mesa, ya yo estaba tragando nudos. Por la parte de arriba estaba un poco quemado, tenía una forma redonda y un hueco en el medio. Isora me dijo, órale, cómete lo caliente que está más bueno. Mi madre me dijo que si te lo comes caliente te pones mala de la barriga, le respondí. Eso es mentira, shit, es para que no te lo comas, no seas pendeja y te aguantes el hambre, shit. Ella siempre sabía cuándo las personas grandes decían mentiras. Y Sora me puso un trozo de queque en un platito y me lo empecé a comer poco a poco. No sabía bueno, tenía un regusto final a bicarbonato que me hacía sentir como si me hubiese tragado un buche de agua de una piscina con mucho cloro. Chingado, ¿de dónde saca estas ideas, güey? Van buenas. No sabía bueno, tenía un regusto final a bicarbonato que me hacía sentir como si me hubiese tragado un buche de agua de una piscina con mucho cloro. Mientras me lo comía despacito, Isora me fue contando que había sido una mujer de la iglesia quien le dijo a la abuela que con la sopa de cebolla podía adelgazar muchos kilos rápido y que lo que tenía que hacer era comerse esa sopa para desayunar, almorzar y cenar y que estaba muy asquerosa, pero que si de verdad se la comía, ya por fin iba a estar súper flaca como Rosarito, la de Pasión, la de la novela. Y Sora cogió el caldero donde estaba la sopa que le había preparado la abuela y le levantó la tapa delante de mi cara para que yo la viera. Tenía muchas cebollas flotando que parecían barcos perdidos en una agua amarillenta. Pensé que yo también quería que la gente se preocupase porque yo no engordara. La única que me apoyaba para comer poco era Isora, pero cuando ella estaba a régimen, pues ya no le importaba tanto que yo comiera mucho porque solo quería ver a alguien comer por ella. Isora siempre decía que íbamos a ser felices el día en que nos dejaran afeitarnos las piernas y estuviésemos muy flacas como Rosarito, la de Pasión, y yo pensaba que era cierto, yo pensaba que el día que me quitasen el bigote, pues también iba a ser feliz y que iba a ser el día más feliz de mi vida. Entre el asco de oler la sopa de cebolla y lo malo que estaba el queque, tenía ganas de escupir y de beber agua, pero pues me aguanté y tragué mientras Isora observaba cómo iba cogiendo cachito a cachito las migas del queque. Para ella, cada movimiento era importante. Le gustaba ver cómo mis dedos iban del queque hasta mi boca y me decía todo el tiempo, mira, cómetelo así, shit, cómetelo así, mientras me miraba. En un momento en el que Isora se levantó para ir al cuarto baño, me acerqué corriendo a la puerta y le dije, Thomas Simpson. Ay, Dios santo. En un momento en el que Isora se levantó para ir al cuarto baño, me acerqué corriendo a la puerta y le dije, Thomas Simpson. Y le di el trozo de queque que me quedaba. El perro se puso a toser
Ju, porque el queque estaba seco y él tenía la garganta carraspuda y él tenía la garganta carraspuda ya de viejo, pero consiguió tragárselo entero, como cuando en los documentales las serpientes se comían los conejos sin masticarlos, porque estaba acostumbrado a tragarse todo lo que le echaran. Ay, Dios santo, con esta descripción. Chela siempre le daba las sobras, Chela siempre le daba las sobras mesturadas del almuerzo con huesos y todo. ¿Está bueno, shit? ¿Te pongo un fisquito más? Me dijo Isora al volver. Y yo, en lugar de decir que no quería, moví la cabeza para arriba y para abajo. Me colocó entonces otro cacho sobre una servilleta y nos fuimos a jugar a las Barbies. Y Sora estaba todo el rato pendiente del trozo de queque. Lo estaba viendo y viendo, pendiente todo el rato. Cada vez que la veía mirarlo, soltaba mi muñeca, cogía un fisco y me lo metía en la boca. Ese día las Barbies vivían en una finca de Redondo. Tenían criados a los que les daban patadas por el culo y les decían: trabaja, burro, que para algo te pago, chan chan chan. Mientras Isora le daba patadas con una Barbie al único que tenía, que hacíamos como si fuera muchos esclavos diferentes, yo me puse a pensar que no era capaz de decirle que no me gustaba algo y que si ella me lo pedía, pues yo lo hacía y punto, sin decir nadita, como si yo fuera un Ken y ella una Barbie que da patadas. Todos los esclavos estaban muertos ya de hambre y de calor cuando abuela llamó al teléfono de Chela para que volviera a almorzar. Ayudé a Isora a recoger las Barbies y salí por la puerta, pero antes de irme por completo, Isora me gritó: «Shit, llévate este fisquito, queque», y salió corriendo detrás de mí con 2 pedazos, cada uno en una servilleta diferente. Los cogí y me fui sin decir nada porque me costaba mucho separarme de ella. Prefería hacer como que no me iba. Subí por la carretera y ya por la altura del estanque estaba el Gaspa oliendo miados. El Gaspa era sato, gris como un burro, con el pelo muy poco suave y los dientes pajuera, como todos los perros del barrio. Ay, güey, chingada madre. El Gaspa era sato, era gris como un burro, con el pelo muy poco suave y los dientes pa' fuera, como todos los perros del barrio. Pensé en echarle un trozo de queque, pero luego me acordé del jucucú de Simpson y me dio miedo de matarlo de carraspera, porque el Gaspa estaba bastante más viejo que el Simpson. Ay, Dios nos libre. Seguí subiendo por la pechada y Gaspa empezó a caminar detrás de mí. Iba arrastrando las patas, sí, iba arrastrando las patas de atrás como si el cuerpo le pesase 5 bolsas de cemento. Yo no sabía de quién era exactamente el Gaspa, sospechaba pues que nadie lo quería. Entonces pasamos por delante de la casa de Melba y el Gaspa cada vez se me pegaba más a las piernas. Me miraba las manos como un muertito de hambre. A la altura de la casa del primo de abuela salió otro perro para la carretera y empezó también a seguirme. Ese otro perro era uno blanco con una mancha negra en el ojo derecho. Parecía más suavito que el Gaspa y más joven. El Gaspa, cuando más chico, era un peleón, pero con el paso del tiempo se fue suavizando y ya no le importaban los demás perros. El Gaspa y el Chobi, así fue como lo llamé. Avanzaban a mi lado sin parar de observar el queque. Seguimos subiendo por la cuesta y cuando alcancé a ver la casa de abuela desde el cruce, ya se me habían ya se me habían pegado 5 perros de diferentes tamaños y colores. Estaban el Gaspa, el Chobi, 2 cazadores abandonados que aparecían solo los martes y jueves cuando pasaba el camión de la basura,
y la gente sacaba las bolsas para reventarlas todas. Chin- Ay, güey. Estaban el Gaspa, el Chovy, dos cazadores abandonados que aparecían solo los martes y jueves, cuando pasaba el camión de la basura y la gente sacaba las bolsas para reventarlas todas, y uno muy pequeño y esconsumido, que era el perro más feo y apestoso que yo había visto. Me siguieron hasta la puerta, los dejé por fuera. En la cocina ya estaba mi plato sopa puesto en la mesa. No me gustaba la hortelana y se la quité. Estuve mareando con la cuchara mucho rato, pero al final no terminé de comérmela. Igualmente, abuela me dejó comerme la ensaladilla y el trozo de tortilla papas con salsa tomate libis, porque en casa abuela no era obligatorio comérselo todo. Se podía hacer lo que se quería. Después de comer, abuela puso la novela en la tele de la cocina. A esa hora me entraba una morriña de sueño muy fuerte, pero no me dormía porque no me gustaba acostarme por el día. Me levanté a coger agua del aljibe del cubo. A ver, otra vez. Me levanté a coger agua del aljibe del cubo que estaba en el pollo delante de la ventana. No sé qué sea pollo tampoco. A mi madre no le gustaba que yo bebiera agua del aljibe porque decía que no estaba tratada, pero igual cuando yo estaba sola con abuela, lo hacía porque me sabía más sabrosa que la Fonteide. Y a veces me daba cagalera. Y a veces me daba cagalera y eso me hacía feliz porque a Isora le hacía feliz. Saqué un poco de agua con el jarro de aluminio de tío Vidio. Me puse a chupar con los dientes apretados contra el borde. El agua iba entrando muy despacio por la separación que tenía entre las paletas. Me alongué un poco para ver por la ventana y ahí estaban unos 10 perros echados en la entrada de casa abuela, algunos durmiendo, otros chasquillándose las pulgas. Encima el cielo era todo una nube negra. Esto es pa' lluvia, pensé, esto es pa' lluvia. Y el siguiente capítulo se llama Qué divertida está siendo esta lectura, esta cosa. No tengo idea de cómo le puedo llamar. No tengo idea de cómo le puedo decir a esto que estoy leyendo ahorita, pero está súper divertido. O al menos es porque seguramente tengo elección como por géneros distintos, o no sé cómo decirlo, pero no me esperaba que me resultara tan idiotamente divertido esto. El siguiente capítulo se llama Los gritos de Juanita resonaban hasta más allá del cruce. En el barrio no había ningún niño al que le gustase jugar a las Barbies o a los muñecos, pero con Juanita Banana hacíamos lo que queríamos. Le dábamos siempre la Barbie más fea con la ropa más vasta. Y él la cogía como quien descubre un tesoro antiguo y decía, hola, hola, soy Shakira, hola, soy muy guapa, con la voz de pajarito. Juana Banana se moría porque lo invitásemos a jugar a las Barbies porque en la casa pues él no tenía. El abuelo de Juanito decía que estos chicos que estaban saliendo hoy en día se estaban todos amarisconando. Por eso, cuando Juanita Banana venía a jugar con nosotras, traía un balón, pues para que nadie supiese lo que hacíamos en realidad. A abuela no le importaba que Juanita Banana jugase a las muñecas. A veces incluso ella jugaba con nosotras. Pero pues su forma de jugar era diferente. Las lavaba y las limpiaba porque las teníamos todas llenas de mierda por estregarlas por encima de las montañas de arena de construcción que había por fuera de casa abuela y las dejaba más limpias que las lajas de un barranco, guapas y bien vestidas sobre los escalones de la entrada. Con Juanita Banana también jugábamos al boliche. El que más boliches tenía era él, porque a los chicos siempre les regalaban más dinero para boliches y para tazos. Y nosotras solo teníamos 4 o 5 cagados de cada cosa. Juanita Banana tenía un boliche blanco de brillantina precioso que desde hacía tiempo Isora y yo le estábamos acechando.
Y Sora no sabía jugar al boliche, pero se inventaba las reglas y por peleona y majadera siempre acababa ganando. Decía gongo, pero siempre era mentira. Un día, cuando Juanito se levantó a miar detrás de una vinagrera, y Sora gritó gongo, cabrón. Y cuando Juanita vino corriendo con los pantalones todos miados de la prisa, y Sora ya se había cogido el boliche de brillantina blanco, y más nunca supimos de él. Uf, se les fue Juanita Banana, pues ni modo, ni modo. Juanita y yo también teníamos las Advance. ¿Qué será eso? Las Advance. Bueno, Juanita y yo también teníamos las Advance, pero la protagonista seguía siendo Isora, porque la tarjeta de juegos pirateada era la mejor. Mientras Isora ganaba y ganaba todas las fases, Juanita y yo nos colocábamos detrás de ella, observando con atención por encima de su hombro, por si por un casual el muñeco se ahogaba o se pegaba fuego, pero nunca se moría. Isora se inventaba las reglas de todos los juegos, hasta los de la Game Boy. Si algo le salía mal, solo decía que le tocaba otra vez porque el juego era de ella. Que Juanita y yo también teníamos una Game Boy y la trifulca se acababa. Ay, y la trifulca se acababa. Dios. A ver, ahí está. Yo deseaba jugar a Hamtaro como las papas desean la lluvia. Era miércoles y el volcán se veía a trozos detrás de los retales de nubes que se iban deslizando por dentro de los pinos. La capa de nubes era tupida, pero hacía viento y a veces el sol se escapaba por las rendijas de lo blanco y nos acariciaba los hombros. Estábamos en las escaleras de la entrada de casa abuela. Sobre nuestras cabezas reposaba una mata gigante de bugambilla rosada con la que a veces yo me creaba la historia de que vivía en un castillo con jardines y leones. Juanito estaba jugando con... Ay, ¿cómo se pronunciará esto? Cha, Chahirashi. Chashira, cha... Ay, Dios mío. Juanito estaba jugando con Shavirashi. Con Shavirashi, no sé cómo se pronuncia. Bueno, así lo voy a decir. Juanito estaba jugando con Shabirashi, la Barbie que tenía la cara metida para adentro, la Barbie más fea. Shabirashi llevaba una ropa con una tela de colcha de la cama que abuela le hizo, porque a la ropa real Isora y yo le habíamos pegado fuego por basta. Isora, hijas de su puta madre. Isora y yo teníamos las Barbies de siempre. La suya ese día se llamaba Jennifer López y la mía Saraí. Como la niña que se andaba cagando por todas partes. Nuestras Barbies eran dos super guapas y con un moño muy reteso. La Barbie Shabirashi nos estaba contando que se había acostado con un hombre que estaba gediendo a vino por detrás del bar de Antonio. Y Sora puso la cara de Jennifer López al lado de la de Saraí y le dijo por lo bajito chacha. La chashi esa se dedica a la prostitución y Saraí se rió jijijijiji, tapándose la boca con la mano. A veces la verdad es que éramos muy crueles con Shashi, pero a Juanita Banana le encantaban nuestras machangadas. Pero a Juanita Banana le encantaban nuestras machangadas y se meaba de la risa. Chashirashi se puso a volar desnuda por encima de unas macetas con palmeras que abuela tenía puestas encima de los escalones de la entrada. ¡Uy, Dios santo! Shashirashi se puso a volar desnuda por encima de unas macetas con palmeras que abuela tenía puestas encima de los escalones de la entrada. A Isora le empezó a entrar una rabia muy fuerte porque al final Juanita siempre jodía los juegos. No se conformaba con hacer cosas realistas. Al final acababa volando, enriscando a las Barbies por un barranco o botando fuego por la boca. Juanita, me cago Dios, cabrón, le dijo Isora, o haces las cosas bien o no juegas, hijo de puta. Y en eso escuchamos unas pisadas en el camino.
una voz oscura como una cueva, carraspuda, antigua, que dijo, Juanita, baja para abajo ya mismo. Era el abuelo de Juanito, que llevaba el cinturón en la mano. Vino hasta donde estábamos y le quitó a Chashirashi de las manos. Del miedo que me dio, me entraron unas ganas de miar muy fuertes. Y Sora dijo que Juanito solo nos estaba ayudando a colocar las Barbies, pero dio igual. El abuelo lo agarró por la oreja y se la retorció como un paño de cocina mojado. Lo sacó para la carretera y lo metió para dentro de la casa. La Barbie se quedó botada sobre la tierra con las patas abiertas. En su cuerpo desnudo se reflejaba la sombra de la bugambilla. Y Sora me tapó los oídos con 2 dedos. Y yo se los tapé a ella. Nos miramos a los ojos sin movernos durante mucho rato. Dentro de mis oídos, pobre Juanito, le debe haber tocado una super chinga. Imagínate el abuelo, ¿no? Machista, encontrando ahí a Juanita Banana. Dios santo, ¿quién se le ocurren estas cosas? Nos miramos a los ojos sin movernos durante mucho rato. Dentro de mis oídos empecé a sentir un latido fuerte, como un corazón en el interior de mi cabeza. Tun, 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 mi latido escachándole los dedos contra las paredes de mi cuerpo. Me concentré en sentir, pero en mis dedos no había nada. No había latido, como si dentro de su cuerpo no hubiera corazón, solo tripas. Así que nos soltamos. Los gritos de Juanita resonaban hasta más allá del cruce. El capítulo que sigue, se llama Comerme a Isora. Isora tenía los ojos verdes como un verdino, verde como una mosca en agosto sobre el bocadillo de salpicón de atún en la playa de Teno, como una botella de vino vaciada. La abuela de Isora se enfadaba y le decía, te vació por dentro, te vació hoy, bebo sangre tuya, cachoputa. Isora tenía las tetas redondas y se le reventaron como la tierra cuando escupe una flor que primero pequeña, luego grande, la tierra de su pecho seca, luego estrías, la teta no le cabía en la piel y lloraba Isora, tenía pelos en el pepe y a veces se los afeitaba todos hasta el hueco del culo y le picaba el culo y Sora tenía un pelo negro tieso tupido como el césped de mentira de las casas rurales. En el Pepe, el pelo de Isora olía a molino de gofio, a almendras tostadas, a pan bizcochado. Ver a Isora llegar me hacía sentir tranquila como cuando escuchaba el potaje hirviendo a las 12:30. Isora tenía los dedos gordos y las uñas como comidas por una cabra. A veces la veía tocar las cosas. Ay, güey, necesito tomar una pausa porque no hay ni puntos ni comas en todo esto, entonces necesito respirar. A ver, voy de regreso. Tiri, tiri, ahí está. A ver por dónde empiezo, pues medio da lo mismo porque es todo un párrafo lleno de locura. Bizcochado, ver a Isora llegar me hacía sentir tranquila como cuando escuchaba el potaje hirviendo a las 12:30. Isora tenía los dedos gordos y las uñas como comidas por una cabra. A veces la veía tocar las cosas, agarrar el tenedor, acariciar las hojas del libro de conocimiento del medio que tenían un tacto extraño y brillaban a apuntar en la libreta de fiados de la venta y me daban ganas de hacerle daño, de agarrarle la mano y retorcérsela hasta sacarle los dedos del sitio, hasta dejarla sin manos. A veces la odiaba y quería destrozarla. Y Sora tenía los labios colorados, parecía que le habían partido los besos de una trompada. Yo le daba besos en lo rojo, detrás del centro cultural. Y Sora era mi mejor amiga, yo quería ser como ella. Yo tenía los ojos marrones, uno más oscuro que el otro, uno más claro que el otro. Cuando nací, mi madre pensó que yo era ciega y fue corriendo a preguntarle al médico y yo no tenía casi pelos en el pepe y mi madre solo me miraba recortármelos con una maquinilla. Yo quería afeitármelos con la hojilla de mi padre, pero mi padre no me dejaba.
Y Sora me decía, oye, qué suerte que tú no tienes tetas y los chicos no se ríen, shit. Shit, me llamaba shit porque la mierda era una cosa hermosa, bella como la bromacera entre los pinos. Y Sora decía que en el monte había brujas que hablaban de la madre. Y Sora hablaba sola a veces. Y Sora hablaba sola a veces, dormía con los ojos abiertos y me insultaba en sueños. A veces nos veíamos dormidas, las 3 de la mañana por fuera de la puerta de la venta, y éramos fantasmas que se tocaban los huesos debajo de la luna. Y Sora parecía una oreja de burro, era suave como una oreja de burro, era alta, más alta que yo, subida encima de un risco, encima de un risco. Y Sora era húmeda como un nardo, los hombros cumplidos, las orejas pequeñas, un lunar en la barbilla, un pelo en el lunar de la barbilla, pero un pelo muy pequeño, elevado como un pájaro clavado en la punta de su cara, un hueco en la barbilla como un charco, las clavículas como punchas, picuda. La punta de los huesos me gustaban, los órganos de Isora, aunque no los veía, tenían que ser redondos como balones perfectos. Me gustaba la parte de dentro de sus brazos, blanca y con espinos, suave y a la vez rugosa. Isora tenía una mancha de nacimiento en la nalga, decía que era una caricia de su madre. Me gustaban los dientes de Isora, la forma en la que encajaban los de arriba y los de abajo. Mecanismo perfecto, puro, casi transparente. Y Sora decía orgasmo. Yo pensaba que un condón era la unión entre un Pepe y una Cuca. Yo no sabía la diferencia entre yo e Isora. A veces pensaba que éramos la misma niña. Isora bebía cortado leche y leche como las viejas. Chupaba la leche condensada con una cañita y yo me quería chupar la cabeza de Isora para meterla dentro de mi cuerpo como la niña embarazada de Lilu que salía en la tele, la barriga grande, dentro cuerpo de Isora, dentro Isora besándome la barriga por dentro. Yo quería comerme a Isora y cagarla para que fuera mía, para guardar la mierda en una caja, para que fuera mía, pintar las paredes de mi cuarto con la mierda para verla en todas partes y convertirme en ella. Yo quería ser Isora dentro de Isora, 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 bebiendo un vaso de leche con gofio y diciendo fuck you, my life, Isora, pisándome la cabeza, Isora con los tenis, Isora escachándome la cabeza con los tenis, Isora diciéndome shit, no grites, no seas basta, no te das cuenta de que te está oyendo mi abuela, shit. Ay, qué difícil capítulo. Pero está bonito. Fue como un párrafo así ilegible, un párrafo incomprensible, pero fue un derrame ahí de pensamientos. Está divertido. Me gustó, me gustó. Comerme a Isora, qué bonito se leyó eso. El capítulo que sigue se llama Voy a hacerte caricias que no se han inventado. Voy a hacerte caricias que no se han inventado. Ay, me gustaría, sí, mucho amor, definitivamente. Y hay que pensar, o sea, hay que ponernos en el lugar de estas niñas, ¿no? De estas niñas todavía como que no puedo imaginar muy bien qué edad. Este, seguramente preadolescentes o entrando a la adolescencia, pero niñas, 9, 10, 11 años, no sé. Tengo que buscar ahí a ver qué más puedo encontrar de esto porque se está poniendo divertido, ¿no? El siguiente capítulo se llama voy a hacerte caricias que no se han inventado. A ver qué tal. A ver qué dice. Unos 9 días. Sí, mira, por ahí coincidimos. Y pobre Juanito. Tenemos que saber qué le pasa. Pero bueno. Voy a hacerte caricias que no se han inventado. Teníamos una libretita de canciones de aventura, Isora y yo. Y Sora decía que no había en el mundo un grupo mejor que Aventura. Y la verdad es que yo pensaba lo mismo. Cuando escuchaba las canciones de Aventura me entraba como un nervio dentro del cuerpo, como si me estuviesen removiendo todos los órganos con un palo y me los cambiasen de sitio. Ay, me gustó mucho eso. Como que nunca hubiera esperado leer algo relacionado a la descripción de esa forma, pues a eso me refiero. Creo que ya se escucha. Ahí está.
Eso es verdad. Decía Isora cada vez que escuchábamos una frase de Romeo, uy, que nos gustaba mucho. Eso es verdad y me mandaba a copiarla en la libreta de las canciones. La libretita se llamaba la libreta de las canciones, porque cuando la robamos de debajo del mostrador de la venta, tenía escrito en la portada, dura, marrón y forrada de tela, la palabra cuentas, y a Isora se le ocurrió que le pegásemos encima un trozo de papel blanco con cinta siva y le pusiésemos un nombre bonito con las letras para arriba y para abajo, como cuando escribíamos en el Messenger. Lo hicimos con un boli de brillantina azul que siempre se quedaba seco en mitad de la frase. Y Sora tenía un MP3 rojo, rojo y precioso como una ciruela roja. Ciruela, ciruela roja, sí. Se lo había regalado el primo segundo de Santa Cruz, que siempre le regalaba todas las cosas tecnológicas. Y Sora, ay, ya me equivoqué. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Acá están, a ver. Ajá. Y Sora sabía mucho de música, esa era la verdad. La abuela le daba dinero para comprarse CDs en la estación de guaguas cuando la acompañaba al pueblo y las canciones que no tenía las buscaba en el ciber. Y Sora se sabía todas las letras de aventura de memoria y a veces le entraba una venada y me cantaba si me enseñaste a querer. También enséñame a olvidar esto que siento, porque eres tú, niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero. ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor? Quien inventó el amor debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento. Y se paraba y pensaba y de repente me decía, shit, copia esto en la libretita de las canciones. Y yo copiaba quién inventó el amor debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento. Yo pensaba que las canciones de aventura decían la verdad sobre la vida. Cuando Isora y yo leíamos las frases que habíamos ido copiando en la libretita de las canciones, nos gustaba decir que si las guardábamos durante mucho tiempo, cuando fuéramos grandes íbamos a saber muchas más cosas del amor que la otra gente. Y a veces, cuando Isora se distraía escuchando el MP3 y yo iba repasando con el dedo las frases que teníamos escritas en la libretita de las canciones y me las intentaba aprender de memoria, leía lo siguiente. Un beso significa amistad, cés y amor, no cualquier parte del mundo importa. La religión, por lo beso de su boca voy al cielo, hablo con Dios, alcanzo la C3 de la emoción. Cuando se pierde el amor, en tu visión y en tu mente cambia todo. Ella y yo, dos locos, viví en la aventura, castigada por Dios, laberinto sin salir, donde el mío se convierte en amor. Ay, está bien difícil de leer esto, o sea, aunque no parece, pero está muy difícil de leer. Siendo mujeriego, me iba bien el amor y ahora que soy serio, el trago amargo me lo tomo yo. O esclavo en el amor. Mira, es que voy a copiar esta frasecita para que puedan ver qué demonios estoy leyendo. Y así está, básicamente así está un chorro de cosas del libro, ¿no? El esclavo del amor le pisotean y el corazón que aquel que ama por no demuestra el cariño se prepara para la desliz. O sabrá Dios qué dice ahí. No es lo mismo hacer el sexo que te hagan el amor. Ay, qué jaladas inventa esta escritora. Está divertido. A ver, voy a ver si este me lo permite copiar porque está más larga. Ay, sí, no me dejó. Y luego, frase de obsesión. Disculpa si te ofendí, pero es que soy honesto con lujo de detalles. Que soy, como chatean los chicos, sí, pues por supuesto. Por supuesto. Escucha mi versión pura crema y chocolate, untarte y devorarte y llevarte a otro mundo en tu mente, corazón. Ven, vive una aventura, hagamos mil locuras, voy a hacerte caricias.
que no se han inventado. Y volvía para detrás y repasaba de nuevo con el dedo, ven, vive una aventura, hagamos mil locuras, voy a hacerte caricias que no se han inventado. Y entonces miraba a Isora y pensaba que a lo mejor como no era capaz de acariciarla como se acariciaban o se abrazaban las otras niñas, podía hacerle caricias, caricias que no se han inventado. Y pasarle la mano por la parte de atrás de las rodillas o deslizar los dedos por encima de las costras de sus uñas de los pies o rozar los revoltillos de carne que le salían por encima de las bragas. Ay, qué raro. Sonó todo eso. A ver, lo voy a volver a leer porque está muy curioso. Es que no supe si sonó como sensual o asqueroso. Como que mi mente no hizo ahí el zzzt, ¿no? Y volvía para detrás y repasaba de nuevo con el dedo. Ven, vive una aventura. Damos mil locuras, voy a hacerte caricias que no se han inventado. Y entonces miraba a Isora y pensaba que a lo mejor, como no era capaz de acariciarla como se acariciaban o se abrazaban otras niñas, podía hacerle caricias, caricias que no se han inventado, y pasarle la mano por la parte de atrás de las rodillas, o deslizar los dedos por encima de las costras de sus uñas, de los pies, o rozar los revoltillos de carne que le salían por encima de las bragas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No supe, no supe si eso fue bonito, desagradable o feo, pero a ver qué va quedando. Sí, 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 es que imagínate yo viendo aquí el, 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 el texto, ¿no? Se lee curioso. Siguiente capítulo, sección, etcétera, lo que se llame, es sus pisadas en el piche. Quedaba poco más de un mes para que empezaran las fiestas del barrio y yo ya tenía muchas ganas de ver los papelitos puestos en sisa, amarrados de un poste de la luz al otro, desde la casa de doña Carmen hasta el canto arriba de mi calle, donde se mezclaba la sensación de que había fiesta con los pinos. Sí, es que además estas descripciones yo también me la pude imaginar así como muy vivido, ¿no? Entonces sí se pone ahí como curioso. Ese verano la comisión no paró de pedir dinero ni un solo día. Abuela los escuchaba riéndose por el camino, los escuchaba acercándose con su coche con altavoces, con la música de Pepe Benavente y gritaba, por ahí viene la comisión de fiestas. Y yo salía corriendo a apagar la tele y a cerrar las contraventanas. Rápido, rápido me escondí en el pajero y empezaba a respirar muy suavito para que no supieran que estábamos allí y no nos pudiesen pedir dinero. Las veces en las que no reaccionábamos a tiempo, porque quitaban el sonido de la música y no nos enterábamos de que venían, los de la comisión de fiestas se acercaban a la puerta y decían, Almerinda, sal pa' fuera. Y a abuela no le quedaba más remedio que abrir y darles los 4 duros que tenía guardados para pagar los fiados de la venta esa semana. Otras veces, si solo tenía 2 euros cagados en la cartera y la habían escuchado con la tele puesta, abuela y tío Ovidio se metían en el pajero y me mandaban abrir la puerta. Veía a los hombres de la comisión con las cabezas morenas y sudadas y encima los sombreros de paja con una tira roja que ponía dorada y los cubos de aluminio colgando de las manos en los que iban metiendo el dinero y me decían, mi niña, dile a tu abuela que salga para afuera. Y yo, con un pánico que me paralizaba la boca porque no me gusta mentir, decía que no, que mi abuela no estaba, que volvieran otro día, y antes de que pudieran reaccionar, cerraba la puerta con la llave. Esa tarde, la comisión de fiestas había pasado por las casas del barrio y había dejado a todo el mundo más hecho polvo que un cangrejo. Yo estaba jugando en el cruce donde se juntaba mi calle con la del... A ver, otra vez. Yo estaba jugando en el cruce donde se juntaban mi calle con la de El Paso del Burro, con una bicicleta oxidada que tenían unos pedales muy duros y picones que me hacían heridas en las canillas. Ay, no sé qué es canillas.
tobillos, ¿será? No sé. A ver. Abuela salió para el camino y me dijo que fuera a comprarle embutidos y huevos. A la altura del cruce vi la forma del cuerpo de Isora al final del camino. Me gustaba verla acercarse, sentir sus pisadas en el piche. El piso temblaba. Era verla ya al final de la carretera, justo en el rasante donde el camino se volvía casi vertical y me golpeaba una alegría intensa, como meterse en el mar después de muchos años. Se sacaba las bragas del culo continuamente y eso la hacía caminar con un ritmo de pato cojo con moño. Chingada, ¿dónde saca esas descripciones? Desde allá lejos me gritaba shit y yo levantaba la mano, como diciéndole pues ya te vi shit. Bajamos por la carretera saltando, porque Isora decía que se le había ocurrido que podía ser una forma de ir más rápido. Lo malo de bajar tan rápido era que a veces frenarse era muy difícil, porque todo era tan empinado que el cuerpo nos obligaba a seguir bajando. Por la altura de la casa de Melba nos encontramos a Jose y a Menzi, dos chicos un año más pequeños que nosotras, pero que eran muy avispados. Estaban jugando a la pelota y todo el rato tenían que salir corriendo por la carretera porque el balón se les iba y a veces llegaba hasta por debajo de la iglesia. Ese día estaban jugando en el camino, pero la mayoría del tiempo jugaban en la Huerta Coles Fútbol Club. La Huerta Coles Fútbol Club. Una especie de campo fútbol improvisado en una de las huertas de detrás del estanque. Como en el barrio, como en el barrio era todo tan empinado, la Huerta Coles Fútbol Club también lo era. Los chicos intentaron nivelar el terreno metiendo pinocha y piedras en las partes más bajas, pero cuando llovía todo se iba para el carajo. Después de mucho tiempo de injusticia, decidieron que el equipo que estuviese en la parte menos empinada era Palomita y los goles les valían el doble. Chicas, ¿y si jugamos al tocaculos? Nos preguntaron cuando nos vieron saltando por la carretera para abajo. Yo me paré, pero Isora siguió avanzando y desde más abajo les gritó que no, que nosotras íbamos a jugar a nuestras cosas. Me encantaba la capacidad de Isora para decir que no a la gente. Ella no tenía miedo de que la dejasen de querer. Decía lo que le apetecía cuando le daba la rechingada gana. Me di la vuelta y la seguí rápido, rápido, porque me dio miedo de que los chicos nos mandasen, uy, de que los chicos nos mandasen un balonazo por repugnantes y cuando llegué a la altura de Isora me frené apretando los tenis contra el piche. Hola Edna, buenas, buenas. Isora se volvió a sacar las bragas del culo y asfixiada y sin aire, muy colorada, me dijo, shit, ¿tú le has visto alguna vez la cuca del cinzón cuando la tienes salida por fuera? ¿A poco no se parece una pintura de labios roja? Demonios. Ah, mira, y ahora viene una sección como... Dios santo, ¿qué es esto? Es como... Tiene una estructura como de verso, como de poema. No de narrativa, sino como de poema. Pues a ver qué dice, ¿no? No tengo idea de ver qué diga, pero vamos a ver. Este capítulo, esta sección se llama Flaquita como unos perros de casa. Y a ver qué carajos, a ver qué demonios nos saca aquí Andrea Abreu con esto. Nísperos de casa abuela, ramos de chupos, dibujos del volcán reventado, brevas, papas robadas de las huertas, ciruelas moradas y amarillas, hojas de morera para los gusanos de seda, por si la gente tenía gusanos de seda, ropa de los baby boars, ropa de los baby boars vieja que podía servir para niños chicos, velas de santos, estampas de santos, higos picos en cestitas de mimbre, bocadillos de chorizo perro, agua de aljibe, perejil robado, almendras de la carretera, queque de yogur de Isora, queque de chocolate de Isora, si le salía bien, revistas de promoción del hiperdino, dibujos del volcán con traje mago,
dibujos de niños chicos con traje mago, plátanos robados, dibujos de plátanos con traje mago bailando encima del volcán. Cosas canarias inventadas que les gusten a los wiris. Todas esas cosas las queríamos vender Isora y yo para conseguir un balón un balón así dice, intragrástico, como así. Todas esas cosas las queríamos vender Isora y yo para conseguir un balón intragrástico, como ella decía. Un valor intragrástico porque ella había escuchado en la venta, porque en la venta se escuchaban muchas cosas, que había una mujer que vivía más abajo de la iglesia, bastante más abajo de la iglesia, que no sabía de dónde me estaba contando, porque yo más abajo de la iglesia yo no sabía nada, que pesaba como 200 kilos y se puso un balón intragástrico y bajó un montón de peso hasta quedarse flaquita, flaquita como unos perros de casa. Me dijo que lo había escuchado en la venta por la mañanita temprano, cuando estaba ayudando a la abuela a reponer los productos de las baldas de la venta. Y de la impresión que le dio haber escuchado aquello, se le cayó al piso una latita de cambaca y Chela le gritó, tú sos boba, tú estás metida, tú estás media, ay güey, ¿qué dice? Tú estás media tú estás media su normalá. Me parece a mí, parece que no eres muy compleja. Me contó que recogió la latita del piso y que se le ocurrió, nomás se le había pasado por la cabeza, que si conseguía meter suficiente dinero en la alcancía para comprar un balón intragástrico, ya íbamos a poder estar súper flacas para toda la vida. Y ya la Bish no la iba a poder más nunca dieta, ni de cebolla, ni de piña, ni de juguito limón, ni de juguito manzana. Algunas cosas pues sí las conseguimos. Los nísperos de la Casabue, los ramos de chupos, los dibujos del volcán reventado que los hizo Isora, las brevas, las velas de los santos que se las robamos a abuela del pajero, los higos picos, que tío Obi se metió en las penqueras a cogerlos con un escobillón para barrer los picos y se quedó todo picoteado, hasta los párpados de los ojos con picos de las penqueras. El perejil de la carretera también lo conseguimos y los dibujos del volcán con traje mago y los de los niños chicos con traje mago y los dibujos de plátanos con traje mago bailando encima del volcán, que todos esos dibujos los hizo Isora y los firmó por la parte de abajo como si ella fuera una artista importante. By Isora. Santo. Y las revistas de promociones del Hiperdino también. Sobre todo las revistas del Hiperdino, que las encontramos en el cuarto del tío Obi, amontonadas en una pila gigante, al lado de otra pila con revistas de Hola, en las que salía toda la gente famosa de la que Isora se sabía todos los nombres y yo no. Lo primero que probamos fue ir a las casas rurales a vender algunas revistitas del Hiperdino y un ramito chupos, pero nos abrió la puerta el hombre que se encargaba de los jardines y nos vio las jarraperías que teníamos en las manos y nos dijo que a ver qué diablo traen ustedes, ahí si eso no sirve para nada y nos mandó a que arrancáramos para allá, para casa del carajo. A Isora pues se le ocurrió que nos pusiéramos en el cruce por si subían los coches de los extranjeros, o sea, de los extranjeros, y les decíamos Typical Canary Island señalando los higos picos y las revistas, ay, y las revistas de Hiperdino y que seguro que ellos eran tan pero tan bobos que seguro nos iban a comprar estas cosas. Y a la media hora de estar ahí sentadas en el cruce, al lado de un tolmo piedra de unas huertas que había por allí, un tolmo piedra sobre el que pusimos los productos canarios inventados, y Sora dijo, shit, me estoy aburriendo, vamos para abajo mejor. Y bajamos para la zona céntrica, la que había entre Cas los homosexuales y Cas Doña Carmen, que para mí era la zona de la gente rica, la zona de la gente de la asociación de vecinos, de la comisión de fiestas, que yo siempre había deseado vivir al ladito de Isora para estar cerca del centro cultural, del bar, de Plaza La Iglesia, del cuartito de la comisión. Ya desde lejos Chela empezó a gritarnos qué clase de jarrapería es esa que ustedes llevan ahí.
E Isora le respondió por lo bajito, con los labios cerrados y un odio en los ojos. Fuck you, bicho, ojalá te comas una shit. Ya por la altura del bar, Isora dijo que mejor íbamos directamente pa' casa Doña Carmen, que no tenía ganas de entrar en el bar de Antonio. Empezamos a cantar la canción de La boda de aventura. Shit, cuando yo me case me voy a poner un vestido largo que la gente, cuando entre por la iglesia para adentro, se enrisque como una cola, me dijo de repente. Cuando llegamos a casa, doña Carmen estaba puesta en la tele La mujer en el espejo, pero no porque estuvieran dando la novela. El hijo de doña Carmen, que se había ido a vivir a Los Silos con la novia, le grabó una vez un capítulo en una cinta cuando vino a verla y de cuando en cuando doña Carmen se lo ponía pues para sentir algo, como ella decía. Doña Carmen estaba fregando la loza y sintiendo la novela y nosotras entramos como dos perros a golerlo todo. Pusimos todas las cosas que teníamos para vender regadas sobre la mesa de la cocina. Ay, no, mi niña, es que yo no tengo ni una perra chica, le dijo doña Carmen a Isora muy entristecida. ¿Y ustedes no tienen hambre, mis niñas? ¿Quieren que les haga unas papas frititas con unos huevos? Mira que tengo unas papas bonitas de esas chiquititas. Pues un fisquito sí me comía yo, dijo Isora. Al final nos embostamos tanto que tuve que desabrochar el botón del pantalón para poder seguir respirando. Doña Carmen nos recogió los platos todos limpitos porque hasta el agüita del huevo la lambimos del fondo. Los platos que tenía doña Carmen eran los mismos que tenía abuela, unos blancos con una cenefa amarilla y verde que regalaban con los puntos del jamón en la venta. Shit, ay, me duele un montón aquí, me dijo muy bajito Isora. Me lo dijo muy bajito y señalándose la boca del estómago. Doña Carmen hablaba sola sobre una jícara que se lamentaba la negrita que no ponía huevos. Y Sora se fue derechita al baño. Me quedé paralizada en la silla. Miré a doña Carmen. Tenía la lona de los zapatos rota, el chándal, el suéter y el delantal manchurriados de lejía y mierda de las cabras. Un moño que le recogía todo el pelo blanco, una gorra verde de piensos González León. Doña Carmen estaba como en otro sitio y yo por un momento hubiese querido también estar allí en ese otro sitio. Decían que se le fue la cabeza cuando el marido se cayó del andamio y se reventó como un conejo con las tripas salidas para afuera. Sentí el sonido del agua de la taza que venía del baño. Ay, güey, chingado. Me acordé de eso que siempre me preguntaba mi madre. ¿Y si Sora se bota por un barranco, tú también te botas? Y Sora volvió a la cocina y se sentó en la mesa. Tenía la ropa toda mojada y el pelo despelujado. Mi niña, ¿tú no tienes ni fisquito frío? Le preguntó doña Carmen. Yo parezco que estoy enferma todo el día forrada. Cargo más abrigos que piel. Y Sora respiraba fuerte y se estregaba las manos en la camisa toda mojada. Tenía los ojos verdes como las uvas verdes botados para afuera. Estaba también como en otro mundo, en otro sitio parecido al de doña Carmen. Y yo estaba ahí, sentada en aquella silla, con la barriga requintada, rebosada de huevo y papas, mirando a Isora temblar como un ratón envenenado. Ay, Dios santo, ¿de dónde sacan tanta estupidez? Por favor, por Dios, Dios santísimo. Oye, mi estimada Raiza, ya